a todos los participantes y también, por supuesto, a los que nos verán después a través del canal de YouTube. Precisamente les recuerdo, aunque ya lo ha hecho el personal técnico del Centro de Investigación, que esta conferencia va a ser grabada y después será puesta en nuestro canal de YouTube, Centro de Investigación para la Gobernanza Global. En el día de hoy nos acompaña el coronel don Evaristo Jaime Gutiérrez del Castillo. Yo la verdad es que me resulta difícil presentarlo porque no es su subjetivo, porque yo lo conozco personalmente, me honro de tener su amistad, pero es que también he servido bajo su mando y sirvo, de hecho, bajo su mando. Mi condición de reservista voluntario, por tanto, y conozco de sus muchas virtudes y ojalá, en la medida de lo posible, pues en esta horita que compartiremos con él, seamos capaces o sean ustedes capaces de apreciar su valía personal y sobre todo profesional. Una valía profesional que se refleja en su amplio currículum académico, que por supuesto no lo podemos exponer en toda su extensión, pero sí les digo que desde el punto de vista militar ha sido una carrera ortodoxa, impecable, ciertamente intensa, con mandos importantes, como por ejemplo el mando del segundo batallón de desembarco, del tercio de Armada, o también, por ejemplo, como coronel comandante del tercio de Levante, aparte, por supuesto, que podríamos hacer algunos apuntes quizás mucho más específicos en operaciones especiales, o saltos paracaidistas, etcétera. Simplemente se lo apunto como mero detalle para que ustedes vayan perfilando a la figura que les va a hablar. Pero eso no ha sido incompatible, esa trayectoria militar, como les decía, tan castrense, tan ortodoxa, sin duda alguna, como les decía, tan intensa, con también una carrera intelectual y una formación intelectual igualmente crecida. Destaca su curso, su máster de estudios militares en la Marine Corps University en Quantico, Virginia, lo que sería el curso de Estado Mayor, que después tuvo, por supuesto, su adaptación, su homologación en España a través del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, y destacaría también otro de los muchos cursos que tengo aquí delante, destacaría su curso en gestión de crisis de la OTAN, o el curso de defensa en contra del terrorismo también de la OTAN, por supuesto el curso de desempeño de cometidos de oficial general, y además también completa su experiencia y su solvencia profesional con destinos que han estado, en fin, por supuesto que vinculados siempre a la seguridad y la defensa por su condición militar, pero que también han sido capaces de acreditar habilidades no estrictamente militares, como por ejemplo, pues por un lado, haber trabajado en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, en el Departamento de Seguridad y Defensa, o también estar como representante permanente de España en el Consejo Atlántico, tanto como consejero adjunto, como representante de España en el Comité de Planes y Política de Defensa, o también como punto de contacto del Centro Nacional de Inteligencia. Pues bien, actualmente, como también se expone en la carátula de la conferencia, es el director del Departamento de Política de Seguridad y Defensa en la Escuela Superior de Defensa de las Fuerzas Armadas, integrada en el Centro Superior de Defensa Nacional. Mi coronel, bien lo sabes que para mí es una inmensa alegría, una inmensa satisfacción poderte presentar. Te agradecemos por parte del Centro de Investigación para la Gobernanza Global que hayas sacado un ratito para compartir con nosotros, y sin más, sin querer restarte más tiempo del que tenemos asignados, te cedo la palabra. Muchas gracias, mi coronel, y a tus órdenes. Muchísimas gracias, querido Pedro. Yo creo que podrías haber resumido el currículum simplemente diciendo que soy un aprendiz de soldado, porque después de todos los años de servicio, como decimos los militares, tengo la sensación de haber aprendido poquísimo, que me queda mucho por aprender y bueno, no sé si llegaré a todo lo que me he propuesto en mi vida. Muchísimas gracias de verdad por tu amable presentación y sobre todo por darme la oportunidad de compartir algunas ideas sobre los conflictos con tan destacados doctorandos de países hermanos.
ideas que se fundamentan en el estudio recurrente de la temática, como no se nos puede escapar, por razón de mi profesión, evidentemente, y desde luego de mi destino actual como jefe del Departamento de Política de Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y también que se fundamentan en mi experiencia en zonas de operaciones en las que la guerra se había manifestado de la forma más despiadada. Todavía mantengo en mi retina imágenes como las que muestro y que yo pude tomar personalmente en Bosnia-Herzegovina, cuando en el año 1998 desplegué por primera vez bajo el mandato de la Unión Europea para hacer el control de los acuerdos de Dayton, o posteriormente el año 2005 como jefe de la Fuerza Infantil Marina, la Fuerza Multinacional de la Unión Europea. Un conflicto étnico, religioso, económico, no lo sé. Desde luego un gran conflicto y trágico en el siglo XX y en el corazón de Europa. Es decir, algo que nos debería hacer reflexionar. En los próximos minutos, y intentaré ser breve, pretendo o me he marcado los siguientes objetivos. En primer lugar, que entiendan lo que es la polemología, un término realmente pues poco conocido, y cómo la polemología contribuye al conocimiento de la guerra en toda su extensión y a limitar sus consecuencias. En segundo lugar, que lleguen a comprender el carácter, lo que denominamos muchos el carácter poliédrico de los conflictos, y que tienen a la guerra como su manifestación más extrema. En tercer lugar, que conozcan los niveles y las causas de los conflictos y los principales factores polemológicos como elementos generadores, facilitadores de conflictos y la relación que existen entre ellos. Y por último, me he tomado la libertad de incluir un aspecto en el que me gustaría que llegaran a valorar la aplicabilidad de la polemología en el desarrollo de estudios prospectivos estratégicos. Polemología. Hablar de polemología es hablar del sociólogo francés Gaston Buteux. El término polemología fue acuñado por Buteux y lo entendía o la entendía como el estudio científico de la guerra como fenómeno social. Es un neologismo que pretendía ir más allá de la sociología tradicional para hacer una sociología de la guerra como fenómeno. Del fenómeno guerra, como él lo llamaba, para cuyo estudio no basta con recurrir a los postulados de la sociología tradicional y mucho menos al pacifismo, cuya contaminación ideológica nos impide entender la realidad de la guerra y, por tanto, limitar sus consecuencias, que en definitiva es el objetivo. Su tratado de polemología está considerado como una obra fundamental para cualquier persona interesada en entender el mundo en el que vive, su historia y las razones por las que es como es, a veces difícil de comprender. En el pensamiento de Buteux está el entendimiento de las causas de las guerras en toda su amplitud, para intentar modificar los fenómenos cíclicos y periódicos que conducen a ella. Ese era su postulado. Se buscaba una definición de guerra sin adornos, entendida más o menos de la siguiente forma. La guerra es una forma de violencia cuya característica esencial es su carácter metódico y organizado de los grupos que la hacen, así como la manera que estos tienen de conducirse en ella, limitada en el tiempo y el espacio, y sometida a reglas jurídicas particulares extremadamente variables según los lugares y las épocas. Con esta definición sin ambigüedades, lo que se buscaba era limitar los efectos perniciosos de la guerra. Los estudios geopolíticos llevan inexcusablemente a abordar el tema de la guerra, de la conflictividad internacional, desde distintas aproximaciones. Me permito hacer referencia aquí a 4 grandes pensadores de la geopolítica mundial como Huntington, Kissinger, Kaplan o Fukuyama, para los que la guerra, la conflictividad mundial,
viene determinada, como saben, por factores culturales, choque de civilizaciones, geográficos, el determinismo geográfico de Kaplan, la cultura geopolítica de la época, como hablaba Kissinger en su libro del orden mundial, o incluso por factores socioeconómicos. La duda que se plantea es si Fukuyama acertó con el fin de la historia, ¿no? Realmente, pues en su libro Identidad dice, me equivoqué, con la democracia y la economía liberal o el régimen liberal no ha llegado al fin de la historia. Vivimos una época actual decadente en la que hay nuevos conflictos y la identidad, la lucha por la identidad se pone en primer plano. La guerra como la enfermedad sigue presente en nuestras sociedades. Yo creo que para tratarla hay que investigar en sus raíces y para detectarla hay que someterla a prueba y análisis como una enfermedad. La guerra hay que estudiarla desde un enfoque integral, esto es un análisis plural, multifocal y multidisciplinar. No es nada simple ni sencillo, es complejo. La guerra podríamos definir que es una forma de relación entre personas, entre grupos humanos. No deja de ser un acto político, el enfrentamiento de poderes es lo que hay detrás. Y podríamos llegar a decir que es un diálogo con un suplemento de violencia. Así de trágico, pero así es. Y curiosamente, su finalidad no es la victoria, es la paz, entendida como una nueva situación política, la situación política que nosotros queremos imponer frente al adversario. Si damos un rápido repaso a la historia de las guerras desde el siglo XVI hasta el siglo XX, fíjense en este cuadro que vemos que el número de grandes conflictos se ha ido reduciendo, pero no así su mortandad. Y llegamos incluso a paradojas como lo que ocurre en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XIX, con 15 millones de muertos en 5 grandes guerras, era el siglo de la diplomacia. ¿Qué contradicción? O el siglo XX, con 187 millones de muertos y 5 grandes guerras, era el siglo del orden internacional. Lo que sí es cierto que la mortandad ha ido aumentando, lo ven porcentualmente ahí, y sobre todo la proporción de bajas civiles frente a militares. Han ido muriendo cada vez más civiles en los conflictos armados frente a los militares. Y yo creo que este conflicto les suena a todos, acaba de terminar hace unos días, es lo que ha ocurrido entre Israel y Hamás, un conflicto recurrente, ¿no? Pero fíjense, en la tabla de su pantalla de la izquierda es como lo ve las fuerzas israelíes y la derecha a Yasera, bueno, más próximo a la parte de Palestina. Para Israel han muerto 13 israelíes, pero realmente han cumplido sus objetivos, si se dan cuenta. Y para la parte palestina lo que ha habido es una gran cantidad de bajas y sobre todo niños y mujeres, destacan niños y mujeres, gran cantidad de heridos y un gran impacto en las condiciones de vida de la población civil, es lo que estoy diciendo. Es decir, la población civil es una de las principales víctimas de los conflictos modernos y yo creo que han vivido en directo en televisión cómo han sido los ataques bien de cohetes de Hamás o de misiles de Israel directamente a objetivos que no necesariamente eran civiles, pueden ser militares utilizando instalaciones civiles, no es motivo de esta charla, sería motivo de debate, pero que claramente hemos visto que los misiles o los cohetes llegaban a la población directamente. Hay 3 grandes condiciones que permiten diferenciar los tipos y periodos de guerras. En primer lugar, cuando se aplica una nueva tecnología. En segundo lugar, cuando dentro de la tecnología existente se modifican los procedimientos en la utilización de los sistemas de combate y cuando hay un cambio generacional. Decía el general Boffre que uno de los elementos esenciales de la estrategia militar ha sido siempre el comprender más deprisa que el adversario las transformaciones de la guerra. Llegado a este punto, cabría preguntarnos sobre si la guerra es un concepto desfasado. Para intentar responder a esta pregunta, quizá convenga distinguir entre la naturaleza de la guerra, que se puede considerar que es objetiva, qué es la guerra, quizás sea algo objetivo,
y su carácter, que es más subjetivo, y es cómo se combate la guerra. Existen distintas aproximaciones teóricas a los tipos y periodos de guerras. Entre ellos me he tomado la libertad de reflejarles en esta diapositiva los dos más conocidos. El de las olas de guerra de los hermanos Toffler y el de las generaciones de guerra, o el modelo de generaciones de guerra de Williams Lind. Lo que está claro es que la guerra existe desde que existe la humanidad. O para ser más preciso, si me lo permiten, desde el momento en el que la humanidad empieza a tener sentido de permanencia a un grupo, en el que se identifica con un grupo o pertenece a un grupo. En este sentido, se podrían distinguir, pues, 5 grandes tipos de guerras que van desde las guerras premodernas que se inician ya en el Paleolítico hasta las de cuarta generación de nuestros días. De estas últimas guerras de cuarta generación, las de la asimetría, lo de lo híbrido, les hablaré un poquito más adelante. La aproximación a los conflictos se ve condicionada por la perspectiva de análisis desde la que se haga esa aproximación. Y aquí los factores cognitivos juegan un papel muy importante. Nuestra base cultural, creencias, valores, modelos sociales, experiencias y personalidad van a condicionar la visión que cada uno tenemos del mundo y de ahí la visión que tengamos de los conflictos. Nuestras sociedades no son sino sistemas animados con vida propia, sistemas de sistemas. Sistemas que a menudo se ven abocados a conflictos de naturaleza poliédrica y desestructurada, en el que reina el caos, el desorden. Cabría preguntarnos si la complejidad de los conflictos, su singularidad, le lleva a que sean irrepetibles. Probablemente la respuesta es que no, porque a veces parece que estamos condenados a repetir la historia porque cometemos normalmente los mismos errores. Pero bueno, cabe la duda. Sobre lo que no cabe ninguna duda es sobre la causa, los conflictos, lo que sí generan, lo que hay que detrás de cualquier conflicto y que genera y que produce es un discurso, un relato que es a satisfacción de cada una de las partes que se enfrentan. Todo conflicto tiene un relato detrás. Y también fíjense que detrás de estas campañas de desinformación muy habituales hoy en día, pero que no son de hoy en día, en el fondo lo que se trata es de vencer, de ganar el relato, no solo ganar, alcanzar la victoria militar típica, tradicional, no, ganar el relato, es importantísimo. Y muchas veces se llega a la gramática parda de las partes, es decir, llegamos a desenvolvernos en situaciones complicadas sin más explicaciones que lo que dice nuestro propio instinto y que siempre culturalmente, o sea, que no siempre es culturalmente educado. Lo que intento decir es que a veces el conflicto llega a ser un discurso entre personas, un discurso que no sigue una lógica coherente, sino que a veces parece que responde al instinto más básico de las sociedades que se enfrentan o los de actores que se enfrentan. Es una especie de eso, lo que yo he dicho de una gramática parda de las partes. Cualquier estudio de los conflictos que se precie deberá contemplar tanto el nivel en el que se producen como las causas que lo provocan. En cuanto al nivel, podríamos distinguir 3 niveles de los conflictos. El nivel profundo o estructural, el medio o coyuntural y el superficial o de litigio. En el nivel profundo estructural se encuentran las causas más profundas y recurrentes, en el que están rivalidades históricas, religiosas, culturales, ideológicas, étnicas, etc. Normalmente también en este nivel se encuentra la lucha por el acceso a los recursos naturales, a los mercados. También en este nivel podemos hallar o localizar todo lo relacionado con el control de posiciones geográficas, con servidumbres o ventajas estratégicas, o una combinación de todo lo anterior. En el nivel medio coyuntural, bueno, en primer lugar ahí va a depender del momento histórico concreto en el que se produzca. Normalmente se trata de rivalidades coyunturales entre actores.
normalmente relacionadas a circunstancias de tipo político, crisis económicas, sociales, sanitarias. Por ejemplo, la crisis del COVID si hay una conflictividad en general derivada del COVID, ese nivel de conflicto es medio o coyuntural. Es coyuntural la pandemia, no es permanente, es coyuntural. Y también está relacionado el nivel cultural a la necesidad apremiante de búsqueda, por ejemplo, y captación de mercados o zonas de influencia, y otras veces relacionado con la debilidad militar coyuntural. Curiosamente, una debilidad militar coyuntural puede conducir a un conflicto, que alguien se sienta más fuerte y sea el que lance una opción ofensiva general contra el que aparentemente es más débil. De ahí la importancia de mantener un adecuado nivel de disuasión militar, político en general, pero luego militar también para que un adversario no tenga esa tentación. Y por último, un tercer nivel, el superficial o de litigio, que son los donde se encuentran los factores inmediatos al conflicto. Son los factores que explican su estallido, lo inmediato. Normalmente están relacionados con amenazas directas o inmediatas a los intereses vitales de las naciones o a las alianzas. También está relacionado con ambiciones personales o intereses partidistas. Ahí entra también la naturaleza de los líderes que dirigen en cada momento las naciones. Hay factores personales, partidistas, que influyen mucho en ese nivel superficial o de litigio. Y en cuanto a las causas de los conflictos, podríamos distinguir tres grandes causas, como pueden ver ahí. La primera de ellas es la relacionada con el acceso a los recursos, la segunda relacionada con la identidad y la diferencia de los grupos que interactúan, y la tercera gran causa son factores relacionados con el poder y la debilidad. Evidentemente, el acceso a los recursos está directamente relacionada con la subsistencia tanto de las personas como de las sociedades. Ahora haremos una extrapolación de la pirámide de Maslow para relacionar todo esto. La identidad y la diferencia como causa de los conflictos, bueno, evidentemente entramos en factores como la religión, la ideología, la política, etcétera, etcétera, que no permite la alteridad entre los grupos opuestos y favorece la exclusión, foco de conflicto, fuente de conflicto. Y por último, un tercer grupo de causas de conflictos es relacionado con las relaciones de poder y debilidad, que no son sino causas coyunturales o de litigio que contribuyen a que estos se produzcan. Una vez identificadas las causas de los conflictos, las tres grandes causas, nos encontramos con lo que se denominan factores polemológicos. Y si se dan cuenta, los factores polemológicos, vamos a hacer un repaso rápido de ellos, relacionados con cada una de las tres grandes causas de los conflictos, son elementos que subyacen en el origen de los conflictos. Su existencia va a posibilitar los conflictos, la concurrencia de varios, que es lo normal, que sean concurrentes, van a hacer estos conflictos más probables, pero no necesariamente asegura que ocurran los conflictos. Y el que haya un conflicto armado va a estar en función de la presencia de una serie de factores potenciadores. Si se dan cuenta ahí, en la gran causa de los conflictos relacionada con el acceso a los recursos, los factores polemológicos directamente relacionados con el acceso a los recursos son el territorio, los recursos naturales, los recursos energéticos, factores socioeconómicos y demográficos, etc. Relacionados con la identidad y la diferencia, indudablemente nos encontramos con tres grandes factores: la religión y el papel que juega, la cultura y la ideología. Y en cuanto a las relaciones de poder y debilidad, pues los elementos fundamentales son la política, entendida en su más amplia acepción, el liderazgo de los líderes políticos, no piensen en los militares, en el liderazgo político, las fuerzas armadas y el papel que juegan en los conflictos, la tecnología, el crimen organizado, la situación sanitaria. Lo hemos visto perfectamente con el COVID, o sea, está clarísimo lo que ocurre con este factor relacionado
con la sanidad, el medio ambiente, el cambio climático que estamos presenciando y del que tanto se debate y el impacto geopolítico que tiene, o las catástrofes naturales. Es decir, que aquí lo que hacemos es una subdivisión de las tres grandes causas en factores que, recordemos, su existencia posibilita los conflictos y que normalmente son factores que, en los que subyacen las causas de los conflictos. Si hacemos una extrapolación de la pirámide de Maslow, de lo individual a lo colectivo, pues ahí podemos ver que las tres grandes causas de los conflictos, acceso a los recursos, relaciones de poder o identidad y diferencia, se van a identificar respectivamente pues, con las necesidades fisiológicas, acceso a los recursos, las relaciones de poder relacionadas con la seguridad, y la identidad y la diferencia pues con los factores sociales, el reconocimiento, la autorrealización. Y al final, desde luego, los conflictos se pueden provocar y vamos a ver cuál es la realidad actual hoy día y las causas principales de los conflictos del año 2020, pero vemos que es una combinación de todos ellos y hagan luego, cuando terminemos, o lo puedan pensar después, una extrapolación de esta pirámide de Maslow y se darán cuenta en qué momento ustedes entrarían en conflicto con alguien. Está claro que si ustedes no pueden satisfacer sus necesidades fisiológicas, acceso a los recursos, entran en conflicto, es la base de la conflictividad. La autorrealización queda más lejos, pero también si ustedes tienen satisfechas las necesidades fisiológicas de seguridad, sociales y reconocimiento, la autorrealización será un motivo de conflicto. Si echamos un vistazo al panorama geopolítico actual de los conflictos y utilizamos como referencia, por ejemplo, el barómetro de los conflictos de 2020 del Instituto Heidelberg de Investigación de Conflictos, vemos que en la actualidad hay unos 21 conflictos armados de mayor o menor entidad que podrían entrar dentro de lo que se podría categorizar como guerra porque físicamente hay algún tipo de combate, no continuo, pero sí algún tipo de enfrentamiento militar, bélico, y unos 19 guerras limitadas o conflictos de menor escala. Si ampliamos nuestro análisis a todo tipo de conflicto, no solo a las guerras o guerras limitadas, sino a las crisis violentas o no violentas, a las meras disputas, vemos que en el mundo hay muchísimos conflictos, como pueden ver ahí, pero que si se dan cuenta, las causas de los conflictos están relacionadas perfectamente con acceso a los recursos, factores relacionados con la identidad y la diferencia o relaciones de poder y debilidad. Si nos damos cuenta, el territorio es fuente de muchos conflictos. Las secesiones, las separaciones de territorios, fíjense que la descolonización ya no es un factor, lo fue en el siglo pasado. La ideología, los sistemas políticos, el poder nacional, la lucha de poderes, la competición entre poderes, la preponderancia regional, el poder internacional, la lucha por los recursos, etcétera. O sea que si se dan cuenta, perfectamente esta clasificación de las causas de los conflictos creo que es válida para interpretar la realidad actual. Cambiemos un poquito de tema y permítanme que les esboce rápidamente una idea que creo que tendrán clara, pero por si acaso pues me permito recordarles. Los conflictos tienen vida y tienen un ciclo de vida. El ciclo de vida de los conflictos ha sido un motivo o ha sido objeto de estudio por muchos autores e instituciones. Yo creo que podemos tomar como referencia este que les pongo aquí, que es el modelo de Michael Lund, y en el que, si ven, el conflicto se produce. ¿Cuándo se produce un conflicto? Cuando la acción política o diplomática en tiempo de paz estable no es capaz de apaciguar las tensiones crecientes entre las partes. Es decir, el fracaso de la diplomacia. El aumento de la tensión daría lugar a un periodo de paz inestable en el que el protagonismo pasa a ejercerlo la diplomacia preventiva con el objeto de evitar la escalada. En este momento nos encontraríamos en la fase de prevención del conflicto.
El eventual fracaso de la diplomacia preventiva y un incremento del nivel de confrontación entre las partes daría paso a una situación de gestión de crisis. Es entonces cuando el fracaso definitivo de la política nos llevaría al conflicto armado per se. Como vemos, una escalada perfectamente definida. Y normalmente los conflictos siguen este proceso, aunque no siempre y no necesariamente. A partir de aquí, se podrían distinguir tres momentos fundamentales en el proceso de desescalada del conflicto y la vuelta a la normalidad, que es la rama derecha de la curva descendente. En primer lugar, la gestión del conflicto. Tras el cese de hostilidades, se busca el establecimiento de la paz, el peacemaking. En el caso de que fuera necesario, la imposición de la paz, el peace enforcement. Terminado el conflicto, se trata de implementar los acuerdos de paz, y ello implicará al mantenimiento de la paz, lo que se denomina como el peacekeeping. Y por último, la resolución del conflicto, que son todo lo relacionado con la reconciliación y actividades de reconstrucción de las estructuras estatales que se han visto afectadas, consolidación de la paz o peace building. Bueno, yo creo que este ciclo de Vina nos hace ver cómo los parámetros que sigue un conflicto normal, desde que se genera hasta que se apacigua. Pero vivimos en un mundo muy complicado, muy complejo, en el que quizá es difícil de hablar de guerra y paz. El binomio paz y guerra parece que no es muy correcto utilizarlo hoy día. En la actualidad, las guerras o las situaciones cercanas a lo que se podría denominar como guerra se suelen denominar genéricamente conflictos. ¿Y por qué se denominan conflictos? Y hay tanto temor a utilizar la palabra guerra. Pues por los aspectos jurídicos, como ustedes saben, y de otra índole implícitos al concepto de guerra, y por ser este último término, el de guerra, un término que normalmente produce rechazo en la población por sus connotaciones negativas. En cualquier caso, cualquier conflicto armado va a incluir siempre a la guerra como una opción más. Se podría decir que el término conflicto armado ha quedado como un eufemismo del de guerra. Es una forma de hablar de guerra, pues se habla de conflicto armado. Aquí lo que ven es que vivimos, la situación actual se puede definir como una competición en el continuo, en el que las naciones, los grupos de interés están en permanente competición, pónganse los estados, lo que quieran, naciones, que va desde la cooperación hasta el conflicto armado pasando por la competición. Pero es como no hay sin solución de continuidad, porque mientras que en la guerra tradicional se declaraba, era internacional y, como saben, era de aplicación el derecho internacional humanitario, en los conflictos armados actuales normalmente no se declaran. Los estados no son los únicos participantes, hay nuevos actores, proxies, etc. Es difícil de aplicación el derecho internacional humanitario y la población civil suele ser la principal víctima, en el que se producen luchas étnicas, genocidios, etc. Así pues, el binomio clásico paz o guerra ha evolucionado a nuevos modelos en los que, como les he dicho antes, el conflicto se puede definir como un continuo que va desde la cooperación hasta el conflicto armado, pasando por la competición por debajo del conflicto armado. Y aquí entran a jugar las denominadas, y seguramente conocidos por todos ustedes, amenazas híbridas, conflictos híbridos, guerra híbrida, todos estos conceptos. Permítanme solamente un apunte, y hay mucho debate detrás de todo esto. ¿Qué es una amenaza híbrida? ¿Qué es lo híbrido? Lo híbrido realmente es una combinación de lo convencional, de la amenaza convencional, militar si quieren, y no convencional, orientadas a la desestabilización de nuestra forma de vida y cuya identificación y atribución resultan especialmente complicadas. Pueden encontrar muchísimos ejemplos en la actualidad. Y conflicto híbrido, guerra híbrida, pues la combinación de operaciones encubiertas, militares, apoyo a grupos locales, el empleo de mercenarios,
criminales con fuerzas regulares, junto con una potente maquinaria propagandística y operaciones de desinformación masiva. Creo que esto les suena, esto es el día a día en nuestras sociedades, empleado por muchísimos actores internacionales. Claro, y ante esto, ¿qué hacemos con el derecho internacional? Bueno, a diferencia de lo que ocurría antaño, los conflictos armados internacionales no se declaran. Creo que lo están viendo diariamente. Los estados no son los únicos participantes y la población civil suele ser la víctima principal, lo que sin duda alguna dificulta la aplicación del derecho internacional humanitario. La mera amenaza o utilización de la fuerza armada entre estados o entre estados y actores no estatales del propio país están sujetos a las normas del derecho internacional humanitario, como saben, cuya aplicación no depende de la voluntad de las partes. La situación se complica cuando el uso de la fuerza armada, incluso el de la fuerza no letal, la hacen actores no estatales o estados utilizando proxies y herramientas de poder distintas, de distinta índole, que es lo que hemos denominado amenaza híbrida, en la zona gris del conflicto. Una zona gris que está entre la paz y la guerra, una zona indefinida. Es curioso, pero no podríamos invocar al derecho de legítima defensa cuando la intensidad de una amenaza híbrida no alcanza el umbral necesario para ser considerada como tal, o esta se limita a la amenaza del uso de la fuerza. Y para complicar aún más las cosas, pese a haberse extendido este derecho a los ataques armados realizados por actores no estatales, no es de aplicación cuando el ataque se origina dentro del propio territorio del Estado. Esta situación hace que estados agresores, convertidos en amenazas híbridas, utilicen proxies con el fin de evadir la responsabilidad de la atribución de sus ataques y, como consecuencia, dificultar la aplicación de la ley de los conflictos armados internacionales. Vemos pues que mediante la utilización de estrategias híbridas es fácil eludir los límites legales establecidos por el derecho internacional y, como consecuencia, poner en jaque al orden internacional. Las dificultades que tiene el derecho internacional humanitario, que como saben están contenidos en las convenciones, en los convenios de Ginebra y la Haya, y sus protocolos adicionales, no los tiene el derecho internacional de los derechos humanos, que es de aplicación solo en situaciones de conflicto armado, corrijo, mientras que el derecho internacional humanitario es solo de aplicación en los conflictos armados, el derecho internacional de los derechos humanos es de aplicación en todo momento, es la gran ventaja. La actuación encubierta de las amenazas híbridas no quedaría en ese caso ante el derecho internacional de los derechos humanos totalmente impune al ser de aplicación el derecho penal nacional o, según el caso, los instrumentos jurídicos internacionales correspondientes. Se me ocurre, por ejemplo, el derecho del mar, las normas contra los delitos bancarios o cibernéticos, o normas internacionales contra los delitos de odio o el blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Vemos, por otro lado, que en la zona gris del conflicto se da una relación muy particular entre legalidad y legitimidad. En este tipo de conflictos es fundamental mantenerse en la legalidad o aparentarlo y tener la capacidad de sacar a la luz las eventuales ilegalidades de nuestros adversarios. Y por último, podríamos hacer una mención a lo que se denomina la guerra jurídica, que, como saben, es la utilización de la ley como un arma no letal en el marco de una estrategia que normalmente implica la utilización integrada de otros instrumentos de poder, como el diplomático, la información, el militar, el económico. La lawfare va a consistir fundamentalmente en argumentar que el grupo al que uno pertenece está defendiendo la ley. Se va a criticar al grupo opuesto por violar la ley y se va a defender al propio grupo en el caso donde también ocurran violaciones de la ley.
como ven, complejo. La aplicación del derecho internacional en la conflictividad actual es muy complejo. Y voy a ir terminando, pero no quisiera dejar esta charla sin hacer una pequeña reflexión o compartir con ustedes algunas ideas sobre la relación entre la polemología y la prospectiva estratégica. Yo creo que la naturaleza recurrente de los conflictos, yo creo que permite su estudio y su sistematización. Eso implica poder hacer prospectiva. Prospectiva no es adivinar el futuro ni definir el futuro, es intentar, mediante estudios sistemáticos y perfectamente definidos, saber cómo va a ser nuestro futuro, o en su caso, diseñarlo. Fíjense en la figura de la inferior izquierda, en el que con una serie de circulitos, flechas, lo que intento expresar es que para entender el futuro, primero lo que tenemos que hacer, perdón, es saber conocer el presente. Lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la situación actual, el presente. El presente es entender el contexto estratégico en el que nos encontramos. Tenemos que ser capaces de identificar las tendencias que hay en distintas facetas de la realidad. Tenemos que ser capaces de proyectar esas tendencias a corto, medio, largo plazo y extraer las implicaciones, extrapolando e imaginando el futuro. Pero esta imaginación o esta extrapolación no se hace a libre albedrío. Básicamente, el poder definir o saber cuál es el futuro al que vamos a llegar o al que queremos llegar implica, además del conocimiento del presente, un conocimiento del pasado, una visión retrospectiva, el backtracking, conocer de dónde venimos, en qué momento nuestra realidad se torció y por qué hemos llegado a esta situación actual que seguramente no nos gusta. Tenemos que saber también mirar hacia atrás desde el futuro. Tenemos que ser capaces de hacer un backcasting, es decir, de diseñar el futuro que queremos alcanzar, ese futuro preferible, y marcar los hitos un plan estratégico que tenemos que llevar para alcanzar el futuro al que queremos llegar. Y también tenemos que ser capaces de mirar al futuro desde el presente con ese análisis de tendencias del que le he hablado anteriormente, el forecasting. Vale, la integración de un backtracking, forecasting y backcasting nos va a permitir alcanzar o por lo menos visualizar el futuro. ¿Y qué futuro? Puede ser el futuro posible. Futuro posible es el que podría... Es una visualización de lo posible. El futuro probable, que es lo más probable que ocurra, es una valoración de lo probable, y lo más ambicioso es intentar definir el futuro preferible, que es aquello que preferiríamos que ocurriera. Evidentemente, se trata de decidir o actuar sobre una serie de parámetros del presente y marcarnos un itinerario para alcanzar ese futuro preferible. Bueno, vamos a terminar, si me permiten, con unas ideas que dejo aquí yo creo que llevamos casi 40 minutos, creo que es suficiente para esta charla. Y yo creo que lo que me gustaría que reflexionaran era sobre si consideran que es de utilidad la polemología, si consideran que la guerra es un concepto desfasado, si continúa inalterada su naturaleza, si tiene alguno de los factores polemológicos más preponderancia sobre otros, cuáles estarían más relacionados, o cuáles son las tendencias de futuro en cada uno de los factores polemológicos de los que hemos hablado brevemente. Bueno, yo creo que con esto podemos dar paso, Pedro, si te parece, a alguna pregunta o algún comentario. Quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, mi coronel. La verdad que interesantísimo, porque además para nosotros, que como bien sabes, mi coronel, pues nos dedicamos sobre todo a la globalización, bueno, a los estudios sobre gobierno global, globalización, nueva gobernanza, buena administración, etcétera, toda una serie de conceptos que tienen un arranque jurídico, político, sociológico, en fin, bueno, ciertamente interdisciplinar. Esta perspectiva que tú nos has apuntado esta tarde nos resulta de tremenda utilidad, ya que yo particularmente, y quizás también muchos de los que están asistiendo hoy o los que en el futuro nos vean a través de YouTube, van a encontrar pues quizás explicaciones o las piezas para encajar en alguna de las realidades que estamos viviendo.
no te quiero decir nada, en fin, por supuesto no quiero abrir ningún tipo ni de reflexión ni de debate, porque en este momento, cuando, en fin, ahora al final de la intervención has hablado del futuro y de esas modalidades de futuro. No sé si, bueno, Estrella Martín nos está diciendo que muy interesante y creo que tenemos ya una primera pregunta. A mí ya me ha llegado alguna por WhatsApp, pero bueno, creo que Cristina Fernández, investigadora del Centro de Investigación para la Gobernanza, tiene una pregunta. Pues cuando quieras, Cristina. Muchísimas gracias, profesor, y excelente conferencia, don Evaristo. Muchas gracias por su participación esta tarde. Yo, al hilo de las ideas para la reflexión, me surgen dos preguntas. La primera es si considera que con la aparición de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como los drones o los llamados hombres voladores, el concepto de guerra tal y como lo concebimos considera que ha quedado obsoleto. Y respecto a lo que ha comentado previamente sobre ganar el relato y teniendo en cuenta la influencia tanto de redes sociales como de los más media, ¿pueden estar participando o influyendo en, por ejemplo, conflictos como el de Israel y Gaza? Vale, Cristina, muchas gracias. Bueno, lo que voy a darles es una mera opinión, una reflexión que seguramente es sin gran valor académico. Inteligencia artificial, drones, tecnología. Bueno, yo creo que la humanidad pues, ha ido evolucionando en los medios que ha utilizado para la guerra. Mi visión como experiencia personal, evidentemente, y sobre todo como analista aficionado de la realidad, yo creo que es una cuestión de la naturaleza humana y yo creo que la naturaleza humana, mientras sigamos siendo personas, que yo creo que es lo más importante con todas nuestras virtudes y defectos, la naturaleza de la guerra yo creo que va a ser inmutable. Es decir, nos vamos a seguir peleando. Lo que no está claro es si nos vamos a pelear directamente a la bayoneta, como era antiguamente, o luego fue con una bala, o luego ahora es enviando drones. Pero detrás de un dron hay una persona con un cerebro. ¿Me podrías decir que el dron también está dirigido por un sistema de inteligencia artificial? Da igual, los que hacen ese sistema de inteligencia artificial son personas. Es decir, detrás de todo hay una persona con alma. Y yo creo que eso, pues tendríamos que dejar de existir la humanidad y venir una nueva sociedad de otros seres para que todo fuera distinto. Luego, si me permites una generalidad, insisto, nada académica, es que la guerra va a seguir siendo guerra, lo que va a utilizar son distintos métodos, sencillamente, yo creo. Y luego, evidentemente, ganar el relato. Aunque has puesto el caso, ¿no?, del conflicto de Palestina-Israel, ¿no? Ganar el relato es fundamental y yo creo que en eso estamos, pero eso es toda la vida de Dios. Yo no creo que sea nada nuevo, siempre, vamos a ver, hoy día se llama ganar el relato, eso es la propaganda de toda la vida, ¿no? Y la propaganda en el fondo hay gran parte de engaño, evidentemente. Propaganda es exagerar seguramente lo que uno es para conseguir sus objetivos, ¿no? O bien potenciar lo tuyo o poner tintes negativos al adversario. Siempre ha existido así, leyendas negras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es que la sociedad, una sociedad, mientras más educada esté, menos vulnerable va a ser a los relatos, entre comillas, a la guerra de los relatos. La educación es fundamental, la educación en su más amplio sentido y también educación geoestratégica, geopolítica, que creo que muchas veces nos falta a todos nosotros, ¿no? Y yo creo que el relato lo vamos a ganar, o los van a ganar los que estén más educados, porque van a ser los menos vulnerables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tenemos otra pregunta, en este caso de Elsa Fernando, investigadora del área de Derecho Internacional, y leo textualmente. Buenas tardes, coronel. Al hilo de sus palabras y los nuevos conflictos, ¿no cree que estamos volviendo, especialmente en conflictos de baja intensidad, a la concepción clásica de la guerra como concepción de la política, como afirmaba Clausewitz? Sí, es que Clausewitz es
evidentemente sigue estando vigente o siguen estando vigentes la idea de Clausewitz. La guerra es la continuación de la política por otros medios, indudablemente. Es un diálogo con un suplemento de violencia, creo que he dicho yo. Indudablemente. La Trinidad de Clausewitz sigue vigente, la podemos adaptar a los conflictos híbridos. En fin, podríamos dar una charla dedicada solamente a eso. Los clásicos siguen estando vigentes. Aunque el pensamiento estratégico ha ido evolucionando, hay una serie de factores que han ido permaneciendo a lo largo del tiempo. Y curiosamente, los grandes pensadores estratégicos fueron muchos españoles. Y de ahí cogieron ideas Clausewitz, entre otros. Y evidentemente, la guerra es la continuación de la política por otros medios, o es la política con un suplemento de violencia. Es clarísimo que es así. Muy bien. Gracias, muchas gracias, mi coronel. Me llega una pregunta por WhatsApp que se la leo también tal cual. ¿Son realmente válidos y universales los elementos polemológicos o estamos solo proyectando universalmente los elementos polemológicos netamente occidentales? Dicho de otra forma, si investigásemos los elementos polemológicos desde una cultura oriental o africana, ¿se obtendría el mismo resultado o podría haber variaciones sustanciales? Muy buena pregunta. Evidentemente, yo personalmente y seguramente muchos de los que me estáis oyendo sufrimos de un etnocentrismo occidental. Es inevitable, es un sesgo que tenemos. Indudablemente. Es una debilidad, es una realidad. Es que tenemos que anclarnos en algo y es nuestra procedencia. Evidentemente, sí, claro, depende de... Vamos a ver, los factores polemológicos yo creo que son universales. Otra cosa es que se puedan ver de una u otra forma dependiendo de dónde los mires. Me explico. Si me permites la generalidad, yo creo que sí, que tienen un carácter universal. De ahí yo creo que iría a la pirámide de Maslow, ¿no? O sea que el factor polemológico relacionado con los recursos, se me ocurre que es una necesidad fisiológica básica, da igual que lo veamos desde España, que es desde Panamá, que de Sudán. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Porque lo básico que puede ser comer, y perdón por la generalidad de la palabra comer, comemos todos, necesitamos comer todos en todos los continentes, en todas las latitudes. Yo creo que ¿es válido esta aproximación a la polemología? ¿Es válida para cualquier cultura o cualquier pensamiento geoestratégico relacionado o que tenga influencia territorial? Pero la visión que se tenga del mundo, indudablemente, ya lo he dicho, la perspectiva, que hay una transparencia que he puesto, es muy distinta de una posición a otra, indudablemente. Precisamente cuando hagamos un estudio de los conflictos, la polemología per se, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo, la forma de ver nosotros el mundo, no es necesariamente la que tiene el vecino de al lado o el que está upside down, evidentemente. Indudablemente, tú tienes que tener en cuenta que lo que tú ves no necesariamente lo ve todo el mundo como tú. Gracias. Estupendo, mi coronel. Y al hilo de esta pregunta, no sé si hay alguna pregunta más antes de que yo haga una última pregunta y aproveche mi condición de moderador. Bueno, se la voy haciendo, mi coronel. Y al hilo precisamente de lo que acaba de plantear tan acertadamente, y es verdad, yo comparto con usted, contigo, mi coronel, en lo que dices en relación con la universalidad de valores y efectivamente, bueno, pues como existe ese denominador común, estemos aquí, estemos en Panamá o estemos en Sudán. Pero no puede ser cierto que a veces, desde la perspectiva del conflicto, Occidente se empeña en generar conflictos en lugares donde en realidad a lo mejor, no sé cómo expresarlo, no deberíamos intervenir, o al menos de la manera que lo hemos hecho, y lo aclaro mucho más. Lo digo sobre todo en relación precisamente con una tesis doctoral que se defendió ayer en Salamanca, aquí en Salamanca, por parte de un miembro del departamento, en el que se planteaba, bueno, pues ese choque de identidades entre la cultura afgana y la cultura occidental. Es decir, con carácter previo no podemos saber que eso, realmente, ese choque de valores,
coincidiendo que efectivamente el respeto a los derechos humanos, la igualdad de la mujer, el tratamiento de la infancia, etcétera, etcétera, por señalar quizás los más evidentes, siendo universales, al final, si Occidente trata de imponer esos valores, esa cultura, esa identidad occidental, va a colisionar y va a generar un conflicto directo con valores que en ese área territorial han sido milenarios y están siendo milenarios. Totalmente de acuerdo. ¿Os acordáis, no? La invasión de Irak cuando se decía cambio de régimen? No sé si os acordáis. Y luego se fracasó porque era un objetivo inalcanzable, cambio de régimen. Tú puedes a una nación someterla a que haga lo que tú quieras en un momento dado, pero no puedes cambiar a la población, ni su forma de pensar, ni su forma de ver la vida. Indudablemente, indudablemente. Muchos de los países occidentales hemos tenido ese problema, que hemos querido imponer nuestra forma de ver el mundo. Evidentemente, el rechazo de la población o de los países que sufren, entre comillas, esa agresión o esa acción de otra potencia. Claro que sí, había que hacer mucho análisis de conciencia al respecto, pero bueno, yo creo que siempre cualquier poder o cualquier nación que ha tenido poder siempre ha tenido la tentación o realmente ha ejercido eso, o sea, ha intentado poner su forma de ver el mundo. Incluso si me permites, ahí podríamos presumir España de que nuestra nación históricamente, es muy poco conocido esto, pero yo creo que tenemos que estudiar un poquito más nuestra historia, ¿no? Y estar más orgullosa de ella, porque yo creo que precisamente, todavía recuerdo yo, ¿no? El testamento de la reina Isabel la Católica, ¿no? El que decía, vamos a respetar a los pueblos indígenas, es decir, vamos a respetar a los pueblos a los que en teoría hemos ido a llevar la fe católica en aquel entonces. Bueno, y lo primero que se decía la reina Isabel en su testamento, ¿no? Si no recuerdo mal, era vamos a respetar a las personas a las que hemos sido o hemos conquistado, ¿no? En este caso, por la religión o culturalmente, ¿no? Y de ahí el mestizaje. Sí, yo creo que España podemos sentirnos muy orgullosos de que eso históricamente no lo hemos hecho, o por lo menos intencionadamente no lo hemos hecho, y que, bueno, en otros hemisferios del mundo, en otros conflictos, ha habido una falta de entendimiento de los sentimientos locales, de la idiosincrasia de la nación a la que se ha ido y se han cometido graves errores por falta de conocimiento de dónde estábamos. Puede ser Afganistán, un caso, Irak, etcétera, muchos casos. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, mi coronel, muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas y además cumplimos escrupulosamente el horario establecido. Y nada más, mi coronel, reiterarte nuestro agradecimiento en nombre de la Universidad de Salamanca a través del Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Ha sido realmente un placer y un privilegio contar con tus reflexiones que nos han aportado mucho y que además enlazan con esa nueva línea de investigación que se ha abierto también en colaboración con la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que sin duda alguna no solo es una cuestión meramente académica o meramente doctrinal, sino que sin duda pues podrá aportar soluciones, podrá aportar ideas para que en definitiva vivamos en una mejor España y en un mejor mundo. ¿De acuerdo? Así que nada, mi coronel, muchísimas gracias y por supuesto que estamos aquí, por supuesto, abiertos y a estrechar lazos con la Escuela Superior de Defensa y con el Departamento de Seguridad, de Política y Seguridad que tú diriges, mi coronel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, gracias a todos y quedo a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de aquí. Muchas gracias. Buenas tardes.